Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Incursionando hoy estamos en un tema completamente nuevo, ¿sí? Es una introducción a una nueva escuela psicológica. No obstante, vamos a ir dilucidando algunos conceptos, algunos términos que nos van a permitir ir adentrándonos en esta nueva escuela psicológica, ¿sí? La propuesta es ir pensando en la tensión, ¿no? que se construye frente a dos nociones, la herencia y el ambiente, ¿sí? ¿Estamos determinados y determinades por nuestra herencia genética, ¿sí? Lo que heredamos de nuestros progenitores, o estamos determinados en función al ambiente en donde estamos, ¿sí? El ambiente, piénsenlo en términos de el lugar donde nací, ¿sí? El país donde nací, la familia con la que estoy conviviendo, ¿sí? Esta pregunta ha inundado distintas discusiones científicas, ¿no? La puja entre, bien, ¿estamos determinados por lo ambiental o por lo genético? ¿Qué es lo que pesa más? Esta primera imagen del Power, ¿sí? Da cuenta del término socialización. Berger y Luhmann construyen este término, pero lo piensan en términos de, construyen este concepto y lo piensan en términos de socialización primaria y socialización secundaria, ¿sí? La socialización primaria involucraría esta primera imagen, ¿sí? Esta primera imagen nos permite pensar en un cierto modelo de familia, ¿sí? Habrán notado que está compuesto por un varón, una identidad masculinizada, una identidad feminizada y diversos niños y niñas y niñas, ¿no? Ya que no podemos identificar, pero en función a la ropa podríamos dar cuenta de su expresión genérica. Bien, entonces, este modelo, que es el modelo tradicional, que actualmente no es el que podemos visualizar, pero bueno, la imagen justamente nos permite pensar en esto, nos permite representar, ¿no? un modelo de familia que actualmente, y esto lo aclaro, no está vigente, pero que hace un tiempo atrás era un modelo vigente. Entonces, la socialización primaria, siguiendo a Berger y Luhmann, es ese momento, ¿no? En el que vamos adquiriendo ciertos roles, ciertos comportamientos, ciertas actitudes, en donde estamos inmersos, ¿sí? En el mundo familiar. Bien, recuerden, cuando nacemos somos completamente dependientes del entorno, ¿sí? En principio del entorno familiar, de la alimentación, ¿sí? Porque debemos ser alimentados a partir de una persona adulta, ¿no? Entonces, este concepto de socialización primaria lo ubican estos autores al momento en que nacemos, ¿sí? En donde nuestro tiempo, ¿sí? Nuestras vivencias transcurren en el ámbito cerrado familiar. Y ahí mismo vamos incorporando ciertos roles, ¿sí? A partir de lo que observamos, a partir de nuestros juegos, ¿sí? Vamos adquiriendo ciertos patrones de conducta, ¿sí? La segunda imagen nos introduce a otro concepto que construyen estos autores, que es socialización secundaria, ¿sí? La imagen es clave, ¿no? Podemos ver una situación áulica, ¿bien? Esto nos permite pensar que la socialización secundaria transcurre mayormente en instituciones, ¿sí? La institución escuela por defecto. ¿Por qué? Porque en la institución escuela también vamos incorporando ciertos roles. Vamos aprendiendo otras cosas que dentro del ámbito familiar no las aprendimos, o incluso lo que aprendemos muchas veces dentro de la escuela, de la institución escuela, contradice lo que aprendimos dentro del entorno familiar. Bien, entonces esta socialización secundaria se da al momento en que empezamos a transitar otro tipo de instituciones, ¿sí? Particularmente la institución escuela. También se enlaza con el momento en que vamos construyendo nuevos vínculos, ¿sí? Vamos teniendo amistades, ¿sí? Vamos alejándonos, ¿sí? Del entorno familiar. Entonces vuelvo a la disputa que había mencionado hace un ratito, ¿no? Contexto, ¿cómo es el desarrollo del ser humano? ¿No? ¿Es a partir de lo hereditario, de la herencia genética, o es a partir del ambiente? ¿Sí? El ambiente no únicamente como el espacio físico, ojo con eso, ¿sí? Sino que el ambiente lo vamos a pensar en términos de un lugar, ¿sí? Social,
¿sí? Vamos a pensar el ambiente en términos de la familia con la que nacimos, ¿sí? Una pregunta clave para pensar esto. ¿Consideran que serían la misma persona si tuvieran otro tipo de familia? ¿Serían la misma persona si hubiesen ido al mismo a otro colegio? ¿Serían la misma persona si hubiesen nacido en Suiza? ¿Serían la misma persona si hubiesen nacido en Tucumán? Me parece que es interesante ir pensando esta noción de ambiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque vuelvo al debate inicial. Hay una puja entre definir si somos lo que somos por lo que traemos de manera genética o somos lo que somos a partir del ambiente en donde transitamos y vivenciamos. ¿Sí? Esto es importante para ir pensando esta tensión entre herencia y ambiente. ¿Bien? Bueno, voy a spoilear un poco la discusión que acabo de describir. Y lo cierto es que han llegado a un acuerdo, la comunidad científica, en relación a que ciertamente ¿no? ya contamos con una predisposición genética, ¿no? Hay una herencia genética que es imposible de modificar. Yo nací con ciertos ojos, ¿no? Que son muy similares o casi idénticos a los de mi progenitor, por ejemplo. O nací con la nariz muy parecida a la de mi progenitora. Bien, o incluso enfermedades, ¿sí? La calvicie, por ejemplo, o enfermedades. La calvicie no es una enfermedad, me va a escuchar un pelado o un pelado que mayormente son identidades masculinizadas. Pero, digo, no es una enfermedad, pero sí es algo que se hereda de manera genética. Pero una enfermedad puede ser a partir de una transmisión genética. Entonces, lo importante para pensar es esto que hay una influencia constante del ambiente sobre lo heredado. ¿Sí? Es imposible eliminar esa influencia del ambiente sobre lo que hemos recibido, ¿sí? De manera genética. Bien, entonces lo importante es ir pensando en esta relación, ¿no? Entre lo heredado y el ambiente, ¿sí? Lo que heredamos en un contexto social específico, ¿sí? En un lugar específico, ¿bien? Para ir pensando estas tensiones, yo pensaba en esta antropóloga, Margaret Mead, ¿sí? Que es una mujer que en 1935 viaja a Nueva Guinea, ¿sí? Australia, con un compañero, a realizar un estudio, ¿sí? La pregunta inicial, la pregunta que acompaña a Margaret, ¿sí? Es acerca de, ¿las mujeres son naturalmente maternales? ¿Nacen maternales? ¿Hay una predisposición genética que genera que las mujeres sean maternales? Y otra pregunta que acompaña a Margaret y la impulsa a viajar, ¿sí? Piensa en 1935, que es una mujer, ¿sí? Que decide emprender un viaje, ¿bien? A Australia para trabajar con pueblos, ¿sí? Que son tres que en un ratito les menciono, para trabajar con pueblos para identificar respuestas a estas preguntas, ¿sí? Van dos preguntas entonces. ¿Las mujeres nacen maternales? ¿Son naturalmente, genéticamente maternales? ¿Los varones nacen agresivos? ¿Son genéticamente agresivos? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué hizo entonces esta antropóloga? Analiza tres tribus, ¿sí? Localizadas en Nueva Guinea, llamadas Arapesh, Chambuli y Mundugumor. Ahí está, Mundugumor. Estas tribus igualmente han cambiado sus nomenclaturas, ¿bien? Y desde allí se apoya Margaret para ir analizando, ir investigando, ¿sí? Las diferencias entre varones y mujeres. ¿Por qué basta Australia? ¿Por qué no vino a Argentina? Porque lo que intenta marcar son las distancias culturales, ¿sí? Si bien Argentina y Estados Unidos son países completamente distintos, ¿sí? Hay algo que es parte de la cultura occidental que se comparte, ¿sí? Hay algunos comportamientos y conductas que tenemos en similitud con las personas estadounidenses. Lo que intenta demostrar Margaret lo que intenta hacer en realidad es confrontar culturas que son completamente distintas, ¿sí? Para así encontrar diferencias y responder acerca de esta pregunta disparadora. ¿Bien?
Entonces, vamos a ir visualizando qué es lo que encuentra. En principio descubre que, por ejemplo, el pueblo Mundugumor, ¿sí? Ambos sexos eran agresivos, violentos y competitivos. Bien, lo que ese tipo de comportamiento se suele considerar masculino, ¿sí? Y esto automáticamente lo podemos pensar con la clase anterior de estereotipos de género, ¿sí? Que los varones son más agresivos, que son violentos y demás. Acá lo que encuentra ella es que no, que al contrario, tanto las mujeres como los varones se muestran y se desenvuelven de manera agresiva, competitiva y violenta, ¿sí? Por otro lado, otro tipo de tribu, la sociedad Arapesh, da cuenta de que tanto los varones como las mujeres tienen una actitud sumamente tranquila, una conducta pacífica, ¿sí? Que también se podría asemejar, si comparamos con la cultura occidental, a rasgos femeninos, ¿no? Durante la clase anterior de estereotipos trabajamos este estereotipo de mujer sumisa, tranquila, benevolente, ¿sí? Lo que encuentra Margaret es que en esta sociedad Arapesh este tipo de comportamiento lo comparten varones como mujeres. Bien. Y en la última sociedad, chambúlica, la más difícil para leer, acá lo que muestra son diferencias, ¿sí? Genéricas, donde la mujer se dedica a la búsqueda del sustento de actividades, la mujer es la que pesca, la que asume un lugar de liderazgo porque dirige la comunidad, ¿sí? Y el varón se dedica a las tareas del hogar, ¿sí? Cuestiones y conductas y comportamientos y roles que en la sociedad occidental, ¿no? Generalmente los varones son quienes lideran la comunidad y las mujeres son quienes se encargan de las tareas domésticas, ¿sí? Esto es completamente distinto, ¿sí? Entonces lo que da cuenta es esto, que los roles sociales, ¿sí? Se van construyendo en función a una cultura, ¿sí? Lo que va a mostrar es que las mujeres no nacen naturalmente maternales, ni los varones nacen naturalmente violentos. Al contrario, lo va a conducir, esta información la conduce, entramada en un contexto social y cultural. ¿Bien? Entonces, desde aquí ya tenemos un par de respuestas para pensar cómo el ambiente influye en con lo que tenemos, ¿no? En términos genéticos, ¿no? Con el bagaje genético con el que nacemos. ¿Bien? No obstante, hay algunas cuestiones que son imposibles de modificar. Vuelvo a lo mismo. Nacemos con una predisposición genética. Hay unos ojos genéticos que no se pueden modificar, por más que me ponga lentes de contacto y me tiña de rubia, ¿sí? O incluso enfermedades genéticas, ¿sí? Por fuera de que existen diversos medicamentos y tratamientos, hay algunas enfermedades de transmisión genética que no se pueden erradicar. Por lo tanto, es interesante esta tensión, ¿sí? Entre ambiente y herencia, ¿sí? Bien, les dejo esta última pregunta entonces para que vayamos pensando y vayamos cerrando esta clase, esta unidad, a miras de ir pensando en la próxima clase donde vamos a ir transitando una nueva escuela psicológica donde lo cultural y lo social tiene un enorme peso. ¿Bien? Les mando un abrazo gigante y estamos continuamente en contacto. Cariños.